Bueno, yo les voy a hablar del punto en donde hay que describir los componentes y los funcionamientos de las distintas piezas que van a ser utilizadas en el proyecto. La primera pieza que podemos ver en el proyecto son las matrices existentes. La tubería de la matriz en este caso es una tubería HDPE PE100 PN10 de diámetro 250 milímetros. Entre las características de este material se destaca su ligereza, su flexibilidad, incluso con las temperaturas bajas y su alta resistencia a los impactos. Además, entre una de sus características también que tiene es la resistencia a los agentes químicos, así como los ácidos, los cuales no le provocan daño. Y además de que soporta temperaturas del agua por encima del centenar de grados. En el caso de las uniones, estas se hacen por medio de una pieza llamada abrasadera, que es la siguiente pieza. Con este tipo de pieza es un gran avance tecnológico que se encuentra hoy en las fábricas, ya que la facilidad en la cual se puede unir un material y el otro es muy fácil. También cuando hablé de un tipo de tubería HDPE PE100, esto se refiere a las especificaciones que va a tener este tipo de material. La densidad, el índice de fluidez, la tensión a la cual puede trabajar, el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación, la conductividad térmica y la estabilidad térmica. Otro tipo de componente que se utiliza mucho en estos proyectos, en este caso sería la cañería de PVC. La amplia aceptación de las tuberías de PVC se debe a las propiedades y a las ventajas que tiene este por sobre los otros materiales, tales como la resistencia mecánica, eh, la cual se clasifican técnicamente como flexibles y tienen un excelente comportamiento bajo tipos de cargas combinadas. En consecuencia, las exigencias respecto a las zanjas, especialmente a grandes profundidades, son cumplidas con mayor coeficiente de seguridad respecto a otro tipo de tubería. Otro tipo de resistencia muy importante que tienen también es resistencia a la corrosión. Igualmente como la tubería HDPE, estas tienen resistencia a ácidos, a alcalinos y soluciones salinas, lo cual puede afectar en cierto modo con el paso del tiempo su funcionamiento. También en el proyecto se exige que en el caso del encamisado la unión sea en tipo de campana espiga. Este es un tipo de unión con un extremo expandido llamado campana. Es un sistema de unión que requiere de un limpiador y un pegamento adecuado antes de su colocación para sus condiciones, en que ambas tuberías quedan prácticamente soldadas. Esta unión es reconocida como una unión rígida. En el caso de las tuberías de PVC, eh, esta se rige por cierto tipo de normativa, en donde, por ejemplo, los requisitos para los fluidos a presión, en la normativa 399, em, la resistencia química también la ve una normativa, la absorción de agua que tiene este material, o por ejemplo también los requisitos para las uniones o accesorios para los tubos de PVC eh, para fluidos que son a presión, también están normalizados por la norma chilena 1721. También tenemos que ver los accesorios que se utilizan en este tipo de sistema. Por ejemplo, las válvulas. Las válvulas de cierre de interrupción
de bloqueo o de corte en virtud del propósito dentro del sistema de fluidos. Estas válvulas pueden ser clasificadas en dos grandes tipos y su mayor función eh, son la obstrucción de un fluido. Un tipo de válvula es la que podemos ver en esta imagen y otra de las válvulas más reconocidas también que podemos ver es esta, que es la válvula de aislamiento o cierre, que son aquellas en cuyo movimiento de eje se realiza en forma vertical y estas se caracterizan por ser un movimiento de cierre y apertura lento y accionado por manualmente. Este tipo de válvulas son imprescindibles cuando se trata de manejar fluidos, porque hay momentos en donde estos mismos fluidos pueden provocar fenómenos y puedan dañar el sistema en general. Y son muy importantes este tipo de válvulas para poder detener en algunos de estos casos. Otro tipo de válvulas que podemos ver es las válvulas de cuarto giro. Son aquellas en donde el obturador y eje tienen un giro de 0 a 90 grados desde la posición totalmente abierta a cerrada. Las válvulas de rápida abertura pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador. Este tipo de válvulas se clasifican en dos, válvula de bola y válvula tipo mariposa. Otro tipo de accesorios que se utiliza bastante son las bridas. Es un elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan pernos de unión. Eh, las bridas son aquellos elementos de la línea de tuberías designados para unir dos tuberías y esto también sirve para unir la instalación de unas tuberías, válvulas, bombas u otro equipo que forme parte de estas instalaciones. Para este tipo de elementos, que puede proveerse como una parte separada o venir unida desde fábrica al elemento de instalación, existe una diversidad muy grande de diseños, dimensiones y materiales y normativas también para este tipo de accesorios. Otro tipo de accesorios también que tenemos que considerar son los grifos. Los grifos contra incendio eh, existen diversas disposiciones legales y reglamentarias que regulan este tipo de elementos. Algunos de estos reglamentos son el Reglamento General de Servicios Sanitarios o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Los grifos también se pueden clasificar en su uso público o privado. En el caso de la vía pública, como es el caso de este proyecto, son parte in- integrante de la red de distribución de agua potable, cuya mantención es de responsabilidad y respectiva de la empresa distribuidora de agua. También podemos ver las partes que componen un grifo y existe, por ejemplo, la corona, que es la parte superior, luego viene un vástago, un sello y existen otras distintas, por ejemplo, una toma de cadena, la base. La base también viene regulada, los tipos de pernos que va a llevar, el plato de soporte, por ejemplo, y otras distintas regulaciones que la normativa va explicando y cuáles son los tipos de cosas que debe respetar un grifo, en este caso público, para uso público. En el, Su funcionamiento en el suministro de agua está regido por la norma NSH 691 y el diámetro nominal de alimentación que debe tener el grifo mínimo que establece es de 100 milímetros. La boca de salida de incendios comprende una medida entre 60 a 80 metros. La instalación de los grifos también la rige la norma 691, es la que determina la distancia en las cuales se deben instalar. En conjunto de edificaciones aisladas o pareadas de a dos, la... El otro punto del cual les voy a hablar es el punto 7, en el cual
Se habla del equipo de trabajo utilizado en el proyecto. El primer equipo que se utiliza sería en este caso la máquina CAT modelo 420, una retroexcavadora. Estas máquinas están diseñadas para llevar a cabo un sinfín de trabajos en el campo de la construcción. También puede ser en la minería, en el trabajo de canteras o en una excavación masiva. Se trata de máquinas muy pesadas, las cuales pueden en poco tiempo realizar un avance significativo si lo comparamos con la mano de obra humana. Las principales características de la máquina son la potencia y la fuerza de excavación y la precisión en la que pueden trabajar, pero la precisión depende del operador en este caso. La facilidad de su mantenimiento también es considerable. El consumo de estas máquinas no es tan alto para todo lo que pueden ofrecer. Además de comentar que estas máquinas se componen con una cabina y un carro inferior en el cual le dan un confort al operador en el que éste puede trabajar seguro porque está hecho con materiales que lo protegen. También el rendimiento de esta maquinaria se obtuvo de una planilla analizada con los distintos tipos de rendimiento y distintos factores que afectan en el cálculo. Por lo tanto, se obtiene que el rendimiento de esta máquina es de 90 metros cúbicos por hora. Acá podemos ver el funcionamiento de nuestros tipos de maquinaria. Como se puede apreciar, un trabajo que una persona se demoraría horas o quizás días, esta máquina lo puede realizar tan solo en minutos. Es por eso que es tan necesario en algunos proyectos en el área de la construcción. Otro, Otra máquina que debemos analizar es el pisón mecánico, también conocido como apisonador o pisón tipo vertical. Es una poderosa herramienta de impacto vibratorio alimentada por un motor de combustión. Este aplica una fuerza tremenda de manera vertical al suelo, en realizando impactos consecutivos. Esto provoca que el piso se apisone y se nivele uniformemente, eliminando los espacios vacíos entre las partículas del suelo. Esto conlleva elevar la densidad seca del suelo, por ejemplo, y esto se resume en que puede compactar un suelo natural. La compactación es muy utilizada en estos proyectos de hidráulica, puesto que después de hacer las instalaciones de las tuberías no se puede dejar la tierra suelta. Tiene todo un proceso de compactación por capas eh, para poder compactar el suelo y este cumpla con los requerimientos necesarios. Este tipo de compactador es utilizado más que nada para las gravas, arcillas cohesivas y suelos granulares. Se utiliza mucho con el fin de evitar asentamientos y proporcionar una base firme y sólida. Antes de la colocación de zapatas, por ejemplo, antes de hormigonar o de realizar cimientos. También es muy utilizada en algunos tipos de asfaltos y relleno de zanjas.
Acá podemos ver el funcionamiento de una máquina compactadora. Aceleramos todo y le damos un jalón para que hagan el paso. Hay que dejar que se caliente tantito. Pero ya que agarró su paso, estas máquinas se van a hacer por sí solas. Ahorita dice bailarina. Por último, la última maquinaria que tenemos que ver es la máquina soldadora de termofusión. Esta maquinaria tiene un funcionamiento simple y rápido, el cual sirve para unir tubos de polietileno, los tubos HDPE y sus accesorios. Las superficies que se van a unir, esta máquina las calienta a una temperatura de fusión y la une aplicando presión con acción mecánica e hidráulica, de acuerdo al tamaño de la tubería, a veces sin usar elementos adicionales de unión. Esta técnica produce una unión permanente